sobre el cáncer, ¿no? Lo llamé cáncer rebelión celular. Pero antes de comenzar yo quisiera pues hacer como un resumen de la intención, ¿no? De la intención de esta presentación. Una es, lógicamente, mejorar el conocimiento. Siempre he sido partidario de que el empresario de OmniLife no solamente debe tener mucha emoción, ¿cierto? Esa emoción que contagia, esa forma de compartir, sino que también debe tener conocimiento. El conocimiento no se contacta, no se prospecta con el conocimiento, pero sí se fideliza y se retiene clientes y empresarios con el conocimiento. O sea, no hay nada más bonito que un cliente que se impacte con el conocimiento que tú tienes, aunque sea pequeño, aunque sea un poquito. Entonces yo insisto mucho siempre con mis empresarios, con el trabajo que hago, de que parte de dar un mejor servicio a la gente, de prestar un servicio inigualable, un servicio que impacte, que sea como mágico, que ponga a llorar a la gente, es precisamente aprender un poco, mejorar el conocimiento para poder agregar esos tips que impactan a la gente y que nos retienen al cliente. Entonces el conocimiento es parte de lo que tenemos que compartir ahora. Ser mejor como gente que cuida a la gente, lógicamente, ¿no? Ser mejor como gente que cuida a la gente, y esto tiene que ver con lo que compartí ahora, con el servicio, con el estar más seguros de lo que hacemos, estar más seguros de lo que tomamos y de lo que recomendamos. Y como decía Beto ahora, pues dos cosas que son importantes, ¿no? Tocar el corazón de la gente y al fin y al cabo, pues dar calidad total, que es lo que requerimos. El otro aspecto importante es que mejoramos el menudeo. Mire que, y es una muy buena herramienta la del cáncer para mejorar el menudeo. O sea, mejoramos la salud de la gente. Ustedes saben, como decía Beto ahora, el cáncer es la segunda entidad en el mundo que presenta más mortalidad. Ahora vamos a ver algunas referencias en ese sentido, algunos datos estadísticos corticos, pero los va a mostrar, por ejemplo, que en el año 2019, el año pasado, murieron en el mundo 9 millones de personas por cáncer. ¿Sí? Bajándole un poquito, más de 9 millones de personas por cáncer. Cuando hablamos de la pandemia del COVID y vemos 1 millón y cachito, pues decimos, caramba, como decía Beto también ahora, lo ve uno como mucho más pequeño. El cáncer produce una mortalidad muy grande, muy importante en el mundo, y sobre todo que es de una forma muy catastrófica, ¿no? De modo que parte de lo que tenemos que hacer es, uno, mejorar la calidad de vida de la gente, ayudarle al paciente, a la persona con cáncer a mejorar nuestro menudeo, y al mejorar nuestro menudeo, esta actividad del cáncer es supremamente bonita, porque lo que yo hago con 3 o 4 o 5 clientes lo puedo hacer con un cliente de cáncer. ¿Sí? De modo que, por ejemplo, yo siempre le he enseñado a mis afiliados, a mis empresarios, como le aprendí a Pepe, ¿no? A Teo, que es mi patrocinador, sea una cartera de 20 clientes, pero tú con 5, 6 o 7 clientes de cáncer ya completas tu cartera de 20 clientes, o sea, te da el mismo resultado. Por el otro lado, pues hacer algo que es lo mejor que podemos hacer en la vida. Hay veces se nos pasa el tiempo, se nos pasa la vida, y llega el momento de la muerte y tenemos un pánico impresionante porque no hemos hecho nada de lo que pensamos hacer. ¿Sí? De esos sueños que tuvimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, etcétera, no lo cumplimos, y eso genera un pánico terrible a la muerte. Pero cuando estamos haciendo algo como hacemos en Omnilife, que es fantástico, que es fantástico, que es extraordinario, y que suena muchas veces como mágico para quien no tiene el conocimiento, para quien no conoce de nuestra práctica, de nuestra industria, pues estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para ayudarle a la gente en su salud. Y yo como médico, ¿no? Soy muy consciente y humilde en ese sentido. Nunca como médico en mi consultorio tuve los resultados que he tenido con Omnilife en estos 25 años. De modo que esa es la otra parte, ¿no? Ahora sí, pues una vez hecho esas aclaraciones, ¿no? El motivo de la presentación, vamos adelante. Bueno, aquí tenemos esta primera diapositiva que dice cómo unas células sordas y manipuladoras originan el cáncer. Porque esas son las células oncológicas, esas son las células cancerosas, unas células sordas que no quieren escuchar nada, ¿sí? Que no reciben órdenes,
que se hacen la del oído sordo, ¿sí? Que no responden las recomendaciones normales del sistema inmunológico y que además de eso se vuelven manipuladoras, o sea, manipulan todas las circunstancias. Ahora más adelante vamos a ver un poco acerca de esa parte, de cómo son sordas y cómo son manipuladoras. Pero esos son exactamente las células cancerosas, ¿no? Sordas y manipuladoras. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay otra. ¿Las células cancerosas dependen de sus vecinas sanas? Es una pregunta, ¿no? ¿Las células cancerosas dependen de sus vecinas sanas? Sí, dependen de las células sanas que tienen a su alrededor, en su entorno, pero las necesitan solo para manipularlas. Para ellas son las que dan las órdenes, ellas son las que dicen qué es lo que hay que hacer. Por eso son unas manipuladoras. Miren qué interesante esto, porque es algo que después de trabajar como médico mucho tiempo, nunca pensé en estas cosas, ni nunca se me enseñó tampoco. Bueno, sigamos adelante. Mi nombre es Jorge Garcés Villegas, ustedes ya escucharon a Alberto la presentación. Soy médico y cirujano de la Universidad del Valle, me gradué, terminé el año 81 y me gradué en el año 82. La tarjeta profesional me la entregaron en el año 85, ahí está. Especialista en medicina nutricional, tuve la oportunidad de hacer cursos con la Universidad de Compostela, hice cursos con la universidad, con el Instituto Linus Pauling de Chile, casi que en todos los cursos de la Sociedad Colombiana de Nutrición los hice también. Por el otro lado, he comprado muchos libros de nutrición, como vio ahora a Beto, ¿no? con el libro del doctor Inarro, premio Nobel del 98. He estudiado mucho y pues eso me ha permitido emocionarme, ¿no? No tanto como el conocimiento, porque siempre el conocimiento es muy pequeño con respecto al conocimiento total, pero sí emocionarme mucho con todas estas cosas. Entonces el nombre de la presentación es Cáncer, Rebelión Celular. Las dos diapositivas anteriores nos confirman este nombre, ¿no? Rebelión celular. Son células que se rebelizan, que no quieren hacer lo que el sistema inmunológico, con lo que mi sistema inmunológico tiene planificado para toda mi vida. Perdonen, yo borro por aquí esto. Ahora sí. Hay que reconocer que el cáncer no es solo una enfermedad, es una variedad globalizada de alteraciones celulares que le mueven el piso a tu oncólogo. Beto decía ahora, ¿no? Y es una realidad. No son enfermedades, son enfermos. Son enfermos, en el cáncer es un enfermo que no tiene, por decir así, un cáncer de pulmón, sino que genera una cantidad de situaciones que se van globalizando, la bien llamada metástasis o la mal llamada metástasis, diría yo, y que van generando problemas, trastornos, dificultades de tal magnitud que para el oncólogo, para el especialista, se vuelve una situación de no resolver. Mire, yo tengo aquí el caso en Cali de una empresaria que murió la semana pasada. Bueno, un poquito de descuido hubo por parte de ella porque nunca compartió lo que estaba pasando en ella. La otra parte la tuvo que ver en cierta forma la atención en tiempo de pandemia, ¿no? Porque pasó, no sé, 4, 5, 6 meses sin atención. Después de que la buscó ya no se la volvieron a dar por los problemas de pandemia. Y ahora ya al final, pues que las cosas están complicadas, que ya tiene metástasis óseas, metástasis cerebrales, el cáncer comenzó en colon, pues la cosa se complicó. Yo fui el viernes pasado a mirarla. La vi supremamente enflaquecida, de una forma que en medicina llamamos caquéctica, ya prácticamente la piel pegada al huesito. Y comenzó a hacer un cuadro febril. Sí, comenzó a hacer un cuadro febril y entonces dije, mire, aquí hay dos situaciones que son muy importantes. Uno, paciente con cáncer que se baja de peso, se muere. ¿Sí? Es una de las cosas en las que tenemos que hacer mayor énfasis, más que en el mismo tratamiento
de los productos del sistema inmunológico para el cáncer es cómo mejoro rápidamente o cómo evito que la nutrición, que el peso de mi paciente se vaya disminuyendo. Esa es la primera cosa que yo tengo que poner cuidado, ¿sí? La parte nutricional. La otra parte, ¿sí? El uso, por decirles algo, el Guansemix o el Guanpermil, el Valsemix en Colombia, nos da un poco más de tiempo, pero hay una relación directa entre baja de peso y mortalidad, y gran mortalidad. Y la otra cosa es, cuando una persona tiene un problema oncológico, su sistema inmunológico pues definitivamente está por el suelo, está muy mal. De modo que cualquier cosita, una gripa, cualquier infeccióncita, por leve que sea, empeora la situación. Pues hice un cuadro febril ese día. Hablamos con un médico amigo conocido de Omnilay también aquí en Cali, para que le pasara una sondita nasogástrica o nasoyeyunal para ver si lográbamos ayudarle en ese momento. Conseguimos un enfermero para que le pasara el Omniplus vía endovenosa, haciendo, podría decir uno, como patadas de ahogado, ¿cierto? Pero haciéndolo desde el corazón lo máximo posible. Pues bueno, esa misma noche se nos murió, ¿ya? Entonces es muy complicado el manejo del cáncer. Por eso, una de las cosas que son más importantes en este tema es la prevención. La prevención, esa es la clave del problema. El doctor Beto Lavín la hablaba ahora, lo compartía ahora. Es más importante evitar que me aparezca en este caso un cáncer que tener que tratar un cáncer que nace en el colon, que se hace metástasis a diferentes órganos, inclusive al cerebro, cuando el cerebro complica inmensamente la morbimortalidad del paciente, de las personas. La enfermedad y la mortalidad son muchísimo mayores. Bueno, sigamos. Existen más de 200 tipos y la mayoría de estos se nombran por su lugar de origen. O sea, hay más de 200 tipos de cáncer. Se nombra por el lugar de origen, por ejemplo, si aparece en el pulmón, pues tenemos un carcinoma o un cáncer pulmonar. En el estómago, un cáncer gástrico. En el cerebro, un cáncer de cerebro, un cáncer de riñón. O sea, casi siempre es cáncer de ovario, cáncer de próstata, ¿sí? Para que hagamos esa aclaración. Los más comunes de los cánceres: la leucemia, los linfomas y los sarcomas. ¿Cuál es la diferencia? Yo a los primeros dos, a las leucemias y los linfomas, los llamo cánceres líquidos, ¿sí? Leucemia, todo el mundo sabe, leucemia, cáncer de sangre; linfoma, cáncer del ganglio linfático, de la linfa, ¿sí? Entonces, la leucemia se desarrolla en la sangre o en los órganos que producen la sangre, ¿sí? O en órganos que regularizan la producción de sangre, como son el sistema linfático y el vaso. Entonces, la leucemia es básicamente un cáncer de la sangre, de la médula de los huesos, donde se producen las células sanguíneas. Los linfomas son cánceres de nódulos linfáticos y de otros tejidos linfáticos, ¿sí? Entonces, hay algunos nombres que se le dan según su estado. Y sarcomas son todos los demás. Sí, son todos los demás, son principalmente cánceres: el cáncer de hueso, el cáncer de músculo, el cáncer de tejidos conectivos, el cáncer de riñón, el cáncer de próstata. Todos los demás están reconocidos como sarcomas. Entonces, esas son las tres, digamos, divisiones más importantes que se dan con respecto al médico, en la parte médica del cáncer. Bueno. Algo que les quiero compartir, ¿no? La mayoría de la presentación la tengo escrita porque me interesa muchísimo que ustedes la lean y la relean, ¿sí? Que ustedes fotografíen lo que necesiten, porque es muy importante. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Lo que crea conveniente que lo he compartido o explicando. El tumor suele invadir al tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. O sea, el del colon puede ir inclusive al cerebro. El de próstata puede ir a los huesos, por ejemplo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo. Esto es muy importante, ¿no? Ahora hablamos un poco de los factores de riesgo. La prevención es la más importante. Cuando hablamos de prevención, o sea, de todo este problema que genera el cáncer, y cuando hablamos de los factores de riesgo, estamos pensando en
cómo detener, cómo obstaculizar o cómo neutralizar mejor todas estas situaciones que me pueden llegar a producir cáncer. Ahora las vemos también. ¿Y cómo puedo yo mantener mi sistema inmunológico en buen estado? Porque si yo tengo mi sistema inmunológico en buen estado, como decía ahora el doctor Lavin, muy difícilmente voy a terminar el problema en algo fatal, en muerte, que es lo que explicaba con respecto al COVID. A todos nos puede dar el COVID, ¿cierto? Pues inclusive es la idea de los especialistas, la inmunidad de rebaño, que al menos el 80-90% de la población le dé el COVID para poder que sea una inmunidad globalizada. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Quienes tienen comorbilidades o quienes están en sobrepeso, quienes han sido fumadores, han utilizado mucho el alcohol, etcétera, etcétera, y no se están nutriendo mejor y no están trabajando en esas áreas, pues se les va a complicar la vida. Eso tiene que ver con la cantidad, ¿no? Con lo que llama carga viral, con la cantidad de bichos, de virus, de microorganismos que ingresan a mi organismo. A nivel de cáncer funciona igual. Si yo tengo un sistema inmunológico muy bien dotado, o sea, perfectamente dotada como mi Dios lo hizo inicialmente, no significa que no me va a dar el cáncer, porque a veces me preguntan los empresarios o los clientes de los empresarios, vean, pero si fulanito de tal toma productos, ¿por qué le dio cáncer? ¿O por qué se murió si estaba tomando los productos? ¿Sí? Pero la pregunta frecuente es, ¿por qué le dio cáncer si estaba tomando los productos desde hace como 15 años que está afiliado? ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con qué estabas utilizando. Por ejemplo, estaba averiguando en estos días, no, pues que yo estaba tomando el Biocross o Magnus, el Aloe Beta y el Optimus. Es lo que la mayoría de la gente, o a veces aquí en Colombia se usa mucho, que utilicen mucho en la botellita el Lego Life, ¿cierto? Con el Biocross, etcétera. Pero yo te pregunto, ¿y cada cuánto al menos mensual o cada 2 meses o cada 3 meses te estás tomando una caja de uso? ¿Estás tomando uso? ¿Estás tomando el OmniPlus todos los días? No, es que es muy caro, es que es muy costoso. ¿Ya? Entonces, generalmente tomamos poco producto y los productos así muy básicos. La verdad es que nadie sabe qué va a pasar en la salud de una persona, ¿sí? ¿Qué problemas se está gestando? ¿Qué va a aparecer? Por eso es muy importante el factor control preventivo. En eso vamos a hacer énfasis ahora en el cáncer. Control, prevención, por un lado, y la mejor nutrición posible para poder responder a esta situación. El tumor, decías, suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. Mire que aún en una fase temprana, aún siendo tóxicos las herramientas que se utilizan médicamente para el control para el tratamiento del cáncer, pueden resultar resultados positivos, alentadores, o sea, cancelar completamente un cáncer. Uno clásico es el carcinoma, por ejemplo, vasocelular, que usted le da en la cara, o el cáncer en una próstata iniciando, ¿cierto? Se cura el 100%. Sigamos. Más datos. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En el 2019 ocasionó 9 millones de muertes. Casi una de cada 6 defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos, lo que tiene mucho que ver con el estilo de vida, con el estilo de alimentación. Alrededor de 1/3 de las muertes por cáncer, o sea, el 30-33% de las muertes por cáncer, se debe a los 5 principales factores de riesgos conductuales y dietéticos que vamos a ver. Conductuales tiene que ver con la conducta, ¿sí? Mis conductas y cómo como. Índice de masa corporal elevado, o sea, cuando la persona está en sobrepeso o está en obesidad, que fue el tema que tocó la doctora Parra inicialmente. Segundo, ingesta reducida de frutas y verduras. Si le preguntamos a la población en general, ¿cierto? ¿Qué tanto consumen, qué tanto compran cada que se va a hacer mercado de frutas y de verduras? Realmente se compra muy poquito y siempre lo mismo.
Vea, ¿y por qué no le agrega berenjena? ¿Y por qué no le agrega esto? No, es que en la casa no se usa eso, no les gusta, eso es amargo, etcétera, etcétera. Siempre compramos lo mismo, por decirles algo. Tomate, cebolla, pepino y lechuga, generalmente. Pero no cambiamos, no variamos, ¿sí? Yo aprendí con Margarita de Anda, que fueron las científicas que diseñó, diría, el 50% o trabajó en esa área, pues el 50% de los productos que tenemos en el momento. Me decía Jorge, hay que variar todos los días las frutas, los colores, hay que variar todos los días las verduras, las ensaladas, ¿sí? Hay que variar inclusive las carnes, ¿sí? Las carnes también, si usas las carnes. Bueno, tercero, falta de actividad física. Cuarto, consumo de tabaco y quinto, consumo de alcohol. Esas 5 elementos, consumo de alcohol, tabaco, falta de actividad física, es que no tengo tiempo, es que no me queda tiempo, es que no puedo. Ingesta reducida de frutas y verduras, o sea, muy poco natural dentro de la alimentación, muy poco verde, muy poco crudo. Recuerden un video que dice que debiéramos de comer entre el 51 y el 80% crudo. Y sobrepeso u obesidad. Esos 5 factores generan el 30% de las muertes. El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer. Dato. Los 5 tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes, los 5 cánceres que generan más fallecimientos. Aquí está, el cáncer hepático en el año pasado fueron 790,000 muertes por cáncer hepático, 755,000 muertes por cáncer gástrico, 755,000 muertes por cáncer colorectal, 572 muertes por cáncer mamario y 1.7 millones, ¿no? De muertes por cáncer pulmonar. Aquí tenemos alrededor de 4,5, 5 millones, son 9. Nosotros están dados pues con los otros 215, 10, 20 tipos más de cáncer que hay. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Entonces tenemos agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos, ¿sí? Y el último que es la edad. Agentes físicos como las radiaciones ultravioletas o ionizantes. Ojo con el sol, ojo con el computador, ojo con la tablet, ojo con el celular. Agentes químicos como el asbesto, por ejemplo. Trabajar con asbesto, gente que trabaja en construcción, que trabaja construyendo carreteras, vías. Los componentes del humo del tabaco. Las aflatoxinas, que son micotoxinas contaminantes de los alimentos. O sea, son hongos que contaminan los alimentos. Y el arsénico, que es un contaminante del agua. Yo le hago a mis pacientes siempre un chequeo con un equipo de resonancia magnética y siempre, en el 99% de los casos, encuentro, por no decir el 100%, encuentro arsénico. ¿Sí? Arsénico. Agentes biológicos, como los virus, las bacterias y los parásitos, también producen cáncer. La incidencia de esta enfermedad aumenta muchísimo con la edad. O sea, a medida que voy envejeciendo, la posibilidad de que me dé cáncer es mucho mayor. Muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. La acumulación general de los factores de riesgo se combina con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suelen ocurrir con la edad. Entonces, miren, hagamos un repaso de esto. Causas de cáncer, así por encimita. Agentes físicos, ya, radiaciones de todo tipo. Agentes químicos, muy importantes, son miles, pero hablo aquí del tabaco, de las micotoxinas, que son contaminantes de los alimentos, y el arsénico, que es un contaminante del agua. Agentes que ustedes conocen mucho, los virus, son los que más frecuentemente pueden llegar a producir cáncer, ¿sí? Y la edad, a medida que aumenta la edad, se junta con una deficiencia en mi sistema inmunológico y con la pérdida de capacidad de apoptosis celular, que es la muerte celular programada. Recuerden que muerte celular programada es algo que nos dejaron aquí en el genoma, la información genética, la que dejó Dios para cada uno de nosotros. Y es, cada una de sus células, mijito, va a vivir en promedio máximo 220 días. Hay células que no duran sino 70 días, otras 140 días en promedio, otras 200 días, etc. ¿Ya? Entonces, cada 220 días, prácticamente que las células de nuestro organismo son distintas, son diferentes. O sea, son nuevas, mejor. Murieron unas, se llama muerte celular programada, ¿sí? Apoptosis celular.
y aparecen nuevas células. Eso se da por algo que llama la mitosis, ¿no? Que aprendimos por ahí en el bachillerato. Al final hablamos un poquito también de esa parte. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es esa muerte celular programada? Es por algo, mire, vamos a ver más adelante que las células cancerosas, como se echan para atrás en todos los sentidos, ¿sí? Entonces no mueren cada 220 días, sino que tienen vida infinita. Por eso se reproducen y se reproducen y se reproducen y se reproducen. Y si tú no te murieras por un cáncer, podrías cargar toneladas de cáncer, ¿cierto? Porque la reproducción es muy acelerada y es permanente, permanente, no hay apoptosis celular. Entonces, esa parte es muy importante. Que nuestro sistema inmunológico le recuerde a través de unos mensajeros genéticos a cada célula, vean, ustedes tienen que morirse, ya les falta por ahí unos 10 o 15 días para que mueran, ¿no? Tienen que produzcan más células hijas, ¿sí? Mitosis, reproduzcanse. Ya uno entiende que si estoy mal de salud, tengo una enfermedad crónica, si estoy enflaquecido, si soy gordito, si tengo determinados problemas, pues mis células hijas van a tener esos mismos problemas y a lo mejor peores. Pero que si me estoy nutriendo mejor, ¿sí? Las cosas van a ser diferentes. Pasa, por ejemplo, como en la diabetes. Usted puede tener detrás en su familia 1000 diabéticos y el médico le dice con toda la seguridad, usted va a ser diabético. Y si es la hija de la abuela, lado femenino, con mayor razón, usted va a ser diabética. Pero ¿qué sucede? Que si usted come bien, utiliza los complementos nutricionales de Omnilife, se preocupa por vivir una vida mucho más tranquila, hace sus revisiones médicos, hace actividad física diaria, lo más probable y lo más seguro es que no aparezca la diabetes en usted. Y si no aparece en usted, muy probablemente ya no van a aparecer en sus hijos ni en sus nietos. Es más, entre 3 y 5 entre 3, 4, 5 generaciones desaparece ese gen de la diabetes. ¿Ve? O sea, es muy interesante todo esto. El tratamiento médico clásico es clave para los resultados. Yo no puedo decir que la quimioterapia no es importante, que la radioterapia no es importante, que las tableticas para el paciente con próstata que no se pudo operar porque está muy de mucha edad no es importante, que la cirugía no es importante. Claro que sí, nos saca de apuros, nos ayuda inmensamente, es clave, es clave. ¿Sí? Si logramos sacar, por ejemplo, con una cirugía esa naranja podrida, que nos va a podrir las otras 100 naranjas que tenemos, y las otras apenas están comenzando a dañar, pues es muy fácil para nosotros con los productos mejorarlo. ¿Sí? Recuerda que el nutriente, el organismo hace un trabajo un poco más lento en ese sentido. Yo tengo un dolor de muela, tengo un dolor de cabeza y me pueden aplicar una inyección de diclofenaco sódico y el dolor de cabeza desaparece en 40 minutos, una hora, prácticamente hora y media, ya no tengo dolor de cabeza. ¿Sí? Pero no existen complementos nutricionales que en una hora o en 2 horas ya lo hagan a usted no diabético o no hipertenso o no canceroso. Funciona distinto, se necesita un tiempo. ¿Sí? Por eso a veces me he encontrado con casos de cáncer donde, doctor, que si viene a ver a una persona que tiene cáncer y trae uno de los productos, y voy, ¿cierto? Y encuentro una persona en estado prácticamente de comatoso, caquéctico, o sea, muy enflaquecido. Me sucedió una vez con un señor, me dijo, no, es que tiene cáncer de hígado, nos gustaría que viniera, tráigase uno de los productos que usted quiera conveniente, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo está? No, pues doctor, pues venga y lo ve. Cuando voy llegando, subiendo las escaleras al segundo piso y encuentro a un señor allá en una camilla, al frente de las escaleras en el segundo piso, parecía un embarazo, que tuviera un embarazo de 9 meses. Estaba prácticamente inconsciente, no se movía, no reconocía, no comía, ya hacía una semana aproximadamente, o tal vez un poquito más. Y entonces lo primero que yo le dije, bueno, pero, o sea, ¿por dónde le vamos a pasar los productos? Sí, él tiene completamente obstruido su esófago. Completamente obstruido su esófago. Le podemos canalizar una vena para comenzar a ponerle OmniPlus si no hace ninguna reacción adversa. Pero no vamos a tener tiempo. No hay tiempo, necesitamos semanas, meses para que el cuerpo comience a restaurarse. Pero hay casos mágicos que hemos visto con los productos. Bueno, entonces el tratamiento médico es importante, ¿no? Pero la nutrición inteligente, como la Omnilife, es el complemento mágico e ideal y puede convertirse inclusive en el único tratamiento. Mire, hay una recomendación que yo siempre le hago a la gente porque es que fue la que aprendí de los científicos de la compañía.
No tienes que quitar el tratamiento clásico médico. Es más, los estudios muestran que una combinación del manejo médico con el manejo nutricional es la mejor, genera los mejores resultados. Y con la complementación nutricional vamos a lograr menos efectos secundarios de los medicamentos, vamos a potenciar sus efectos benéficos y vamos a evitar las metástasis, de modo que no hay ningún problema. Pero hay muchos casos que se encuentra uno donde la gente dice, yo no quiero que me den nada de quimioterapia, me tomo los productos y si me muero o me levanto, no importa. Y tenemos resultados. Entonces la nutrición inteligente es un complemento mágico, ideal y puede convertirse inclusive en el único. Desgraciadamente, cuando se padece cáncer no hay apetito y los fuertes tratamientos ocasionan náuseas, mareos, depresión. En conjunto provoca que el paciente deje de comer. O sea, se dan muchas cosas alrededor y la gente baja el apetito. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? Es que no quiere comer. Dejar de comer hace que se deprima su sistema inmunológico, lógicamente. Como mal, mi sistema inmunológico se deprime. Bajan sus defensas y así se encuentran sensibles para contraer infecciones por bacterias, por virus que vienen, ahí están en el entorno, dentro del mismo organismo inclusive, que fue lo que le pasó a nuestra empresaria la semana pasada. Ya está muy mal, no come, está supremamente enflaquecida, hace un cuadro febril, lo que significa que algún virus o una bacteria pues estaba allí. Y ya, en cuestión de horas. Esto causa que cualquier enfermedad, como un resfriado, por ejemplo, se complique. Por estos motivos se necesita apoyar al paciente con una buena nutrición y fortalecer sus defensas completando la alimentación con suplementos alimenticios. Entonces, eso es lo que les decía al principio, básico, inicio. Lo primero que usted tiene que hacer es Supermix OmniPlus. ¿Sí? Es lo primero que tiene que hacer, pensar en cómo hago para, uno, no dejar que se me baje de peso, o dos, a subirle el peso si ya se le ha bajado. Esa parte es la más importante. Es que yo estoy gordito, doctor, yo tengo como 25 kilos de exceso. Bueno, ese exceso, ese peso, esos 25 kilos de exceso de peso, o que usted tiene más, no significa que está bien nutrida. Es más, ya tiene cáncer. La obesidad es un generador también, un problema como compartían ahora. ¿Sí? Es mucho más fácil, ¿no?, que se dé en los tejidos adiposos. De modo que también tienen que tomar los nutrientes. También tienen que tomar los nutrientes. También mínimo Supermix OmniPlus. Entonces, ¿cómo se lo recomiendan? Sobre desayuno, sobre almuerzo, sobre la cena. O sea, como sobremesas. ¿Sí? Sobremesas. He tenido casos en donde he tenido que utilizar hasta 2 sobres de Supermix y de OmniPlus sobre el desayuno, sobre el almuerzo, con la comida, con la intención de que mejore, que suba de peso más rápidamente, bien nutrido. Porque yo podía subirlo de peso dándole carbohidratos, ¿sí? Papa, yuca, etcétera, dulces, ¿sí? Pan, ¿sí? Grasas, chicharrón, pero esa no es la idea, es subirlo de peso bien nutrido, ¿no? Dejar de comer hace que se deprima el sistema inmunológico y bajen sus defensas y así se encuentran sensibles a contraer cualquier bicho, ¿no? Bueno, ok, sigamos. Imaginemos a un ejército, esto es ¿cómo nos podemos imaginar este proceso defensivo? Imaginemos a un ejército que ha sido entrenado para cuidar y resolver cualquier contratiempo que se presente en la comunidad en la que habita, en el organismo. Algún día y por alguna extraña razón, en lugar de beneficiar al núcleo social al cual pertenece, al hígado, a la próstata, al ovario, lo ataca, se pone en su contra, se convierten en soldados agresivos, salvajes y fuera de control, desobedientes, incontrolados, manipuladores. Esto es lo que pasa a nuestro organismo cuando las células que habitan en él no cumplen su función. Entonces miremos ahora en resumen los 6 superpoderes diabólicos de las células cancerígenas. Superpoderes diabólicos, ¿no? No hay otra forma de mirarlos. Miremos el primer poder. 1. Las células cancerosas son falsificadoras de información. Falsificadores de información. O sea, disparan su división en momentos inapropiados. Lo hacen cuando se les da la gana. ¿Sí? ¿Se dividen? No. Es que vea, usted tiene que dividir así, así, y usted se divide en 2, y después en 4, y después en 8, 16, 32, 34, 128, 156 mil. No lo hace así. Se divide cuando quiere. Y cuando quieres frecuentemente, a veces parece como el virus del COVID. Sí, sabes que dentro de la célula en un ratico se ha multiplicado en 10 millones de virus.
Entonces, es falsificador de información. Es como si dijera, no, es que el organismo suyo, su sistema inmunológico, me dijo que me dividiera cuando me dé la gana. ¿Sí? Eso es falsificador de información. Es un ejemplo nada más. Segundo ejemplo de superpoderes diabólicos de la célula cancerígena. Sorda a las señales de alarma. No siguen las señales naturales del organismo, las órdenes. Por ejemplo, la apoptosis celular, la muerte celular programada. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Vea, cuando venga, entre por ahí un bicho o entre una sustancia, un radical libre, una sustancia tóxica, etc., usted, el linfocito T, vaya, célula quiere, vaya allá, que usted es como una ambulancia de policía que se mantiene vigilando toda el área, vaya y revise qué es. Me remito ahorita al COVID. Entonces la célula que tiene COVID saca un pedacito de COVID y se lo entrega al linfocito T. Y el linfocito T dice, pues voy para el ganglio linfático a revisar, allá está toda la central de máquinas, voy a revisar, o voy a poner a revisar a ver si ya tengo anticuerpos contra este microorganismo, contra este virus del COVID. Llega allá, hacen la revisión, dicen, no hay anticuerpos, hay que hacerlos. Y se toma una semana o menos para hacerlos, cosa que a nivel de vacunación o lo que sea, se demora años, ¿sí?, en producirlo. Y regresa otra vez ya con los anticuerpos, ¿cierto? Y ahora sí llega el proceso de enfrentamiento a la enfermedad. Entonces, sorda a las señales de alarma. Otro superpoder de la célula cancerosa: incapacidad para la autodestrucción. Esa es la famosa apoptosis celular. No se destruye sola. Vea, es que a usted le toca destruirse porque usted es una célula renal, usted es una célula pulmonar, usted es una célula, un osteocito, ¿sí? Usted es una célula nerviosa. Entonces, ya, es hora. No. Yo lo hago cuando yo quiera. Cuarto, usurpadora de suministros. Por ejemplo, consiguen oxígeno y nutrientes dirigiendo la construcción de nuevos vasos sanguíneos que irrigan el tumor. Es que es como me robo. Hago túneles, ¿sí?, nuevas venitas y nuevas arterias por aquí para robarme el oxígeno y los nutrientes que yo necesito para sobrevivir. Se llama usurpadora de los suministros. Quinto, inmortalidad vital. Una célula sana no lleva a cabo más de 70 divisiones en su vida. Una célula sana no se divide más de 70 veces. Esto es igual que las bandas de los terómeros, ¿no?, que hay en las punticas de los cromosomas. 60, 70 bandas, una banda cada 2 años, promedio de vida para el ser humano 120, 140. ¿Cuánto vivimos? En Colombia 74 los hombres, 76 las mujeres. Promedio mundial más o menos 76, 77 a expensas de la medicina. Y los otros 70 años, o los otros 50, 60, 70 años, ¿qué? Lo estamos perdiendo porque no estamos haciendo las cosas bien, hay que hacerlas mejor. La célula tumoral es capaz de dividirse eternamente. Como les decía al principio, usted puede cargar toneladas de tumor si uno no muriera por esto. Sexto, la sed de conquista. Solo unas pocas células del cuerpo están autorizadas a circular por el cuerpo. Las células cancerígenas se saltan las barreras y pueden llegar a ser siniestras invasoras en tejidos alejados de origen, la metástasis. La sed de conquista. Estos son lo que hemos llamado los 6 superpoderes de las células cancerosas. Miren cómo actúan. Entonces, es lo que les decía al principio, es un complejo, es muy difícil para el médico, es muy difícil para todo el mundo. El único que se las sabe todas, porque lo hizo Dios, es el sistema inmunológico, y a ese es el que tenemos que recurrir, no como una herramienta de segunda mano, no como una segunda opción, una tercera opción, sino como la primera opción. Mire, doctor, vaya haciendo lo que va haciendo, pero yo ahorita me dedico a esto, a tomar productos, ¿cierto? A hacerle el Uniplus, al uso, el Vancemix, ¿sí? Tengo que hacerlo, es lo más importante. Según la Asociación Española contra el Cáncer, este padecimiento aparece cuando las células del organismo pierden sus mecanismos normales de control y presentan un crecimiento desordenado, dando lugar a un tumor o un nódulo. Esto se debe a que el ADN, que contiene el código genético allá en el cromosoma de la célula, en el núcleo de las células, y que se encuentra en todas las células, se distorsiona o le falta algún tipo de información básica. Se distorsiona, aquí es todo lo que les cuento ahora que la célula hace, ¿sí? O le falta una información, no llega la información, porque no hay con qué construir, no hay mensajeros genéticos, ¿sí? Estamos malnutridos, no tenemos cómo. En cuanto al manejo del paciente con cáncer,
Un segundito, yo quito este aquí que no me deja ver. Se descuida en cuanto al manejo, estoy hablando del manejo médico del paciente con cáncer, se descuida un factor básico que es el nutricional que hemos hablado, o simplemente no se le da importancia al utilizar solo vitamínicos sintéticos tradicionales que intentan mantener la calidad de vida del paciente con cáncer durante algún tiempo, pero no poseen capacidad de restaurar los tejidos celulares comprometidos. Este error permite que el paciente oncológico deteriore su estado nutricional y la enfermedad avance. O sea, esto no se hace con pañitos de agua tibia, esto no se hace con tableticos de Centrum, ni con Mega C, ni con estos aminoácidos sintéticos. Esto se hace con una verdadera nutrición y ahí es donde OmniLife es importante. Sigamos. Cuidar las células es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo, por lo que para todos aquellos que viven con algún tipo de cáncer y están bajo algún tratamiento oncológico, sea radioterapia o quimioterapia, el consumo de nutrientes con altos índices de antioxidantes como los que tenemos contribuiría a que las células sanas se regeneren con mayor rapidez, se regeneren, apoptosis celular, se restauren, disminuyendo las posibilidades de metástasis. Miren lo interesante de esto. Entonces, en OmniLife lideramos una nueva terapia contra el cáncer. Eso es lo que estamos haciendo, liderando una nueva terapia contra el cáncer. Vamos a ver si podemos escuchar el testimonio de este hombre mexicano que me parece muy bonito, me encanta. Mi nombre es Abraham de Jesús, soy de etapa de Comujor Guerrero, México. Entré a OmniLife porque tuve un problema de cáncer en el hígado, porque era alcohólico, antes de entrar aquí era alcohólico, y los médicos definitivamente me desahuciaron porque ya no había remedio, no se pudo operar, porque aparte del cáncer tenía yo cálculos biliares y por eso se me complicó el problema. Y resulta de que cuando los médicos me desahuciaron, yo todavía no conocía OmniLife. Me desahuciaron en Michoacán, mi mujer es de Michoacán, entonces me llevó a enterrarme a mi tierra natal, que es Guerrero. Me fui para allá porque me dieron nada más de vida 30 días. Al llegar allá, yo no creía en Dios, llegaron unas personas a predicarme la palabra de Dios y me dijeron que si quería tomar como mi salvador a Jesús, y le dije que sí, y lloré mucho, no sé por qué. Me predicaron como un día, como ahorita, como el día de mañana, llegó la persona con la noticia de que yo tenía salvación con los productos de OmniLife. Así que tomé, para el cáncer, tomé Egofrutas, Aloe Beta, Egoplan, OmniPlus y Dualset. Esos 5 productos básicos que me recomendaron, los tomé 8 años. Y quiero decirle que gracias a Dios por darme la oportunidad de tomarlo con ganas. Los resultados es que ahorita estoy dando el testimonio desde el estadio de OmniLife en Guadalajara, Jalisco, viene calificado con mis compañeros y estoy aquí realmente feliz, me siento de maravilla porque tengo mucha gente a mi alrededor, me piden el testimonio y ese testimonio es mi tesoro hoy en día. Y en la gente que me está escuchando, jóvenes o adultos, dense la oportunidad porque quiero decirles que esto es maravilloso. Maravilloso. Este es un testimonio de aquí de una empresaria bayuna. Hola, mi nombre es Daniela. Hace 4 meses me diagnosticaron un sarcoma en la nariz, un tumor demasiado agresivo en grado 3. Empecé a consumir los productos de OmniLife, empecé a nutrirme mejor. Me tomo los productos aproximadamente 5 veces al día, como lo son el Power Maker, el Uso, el OmniPlus, el One Permit y el Dualset, y con eso me siento mucho mejor. Ya estoy mucho mejor de ánimo, mucho mejor de salud. Me ha crecido el cabello, las uñas, la piel me ha mejorado muchísimo. Totalmente estoy feliz con OmniLife. Así, vamos a escuchar este ultimito. Hola, soy Avish.
y en 2011 fui diagnosticada con cáncer de mama. En ese momento de mi vida, nunca antes me había enfrentado a la aterradora posibilidad de morir a los 24 años. Primero pensé, ¿por qué a mí? ¿Por qué a esta edad? Un sinfín de preguntas. Y de pronto, un miedo indescriptible se apoderó de mí. El cáncer se había llevado todo. Ahora elijo ver el cáncer como uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Puedo ver que me dio una segunda oportunidad para tomar decisiones conscientes e informadas. Hoy tengo 30 años y mi cuerpo está libre de cáncer. El cáncer podría llegar a tu vida y tienes que dejar de postergar visitar a un profesional de la salud. Es importante realizarte una exploración clínica de mamas. Gracias a un diagnóstico temprano, hoy puedo invitarte a responder juntas contra el cáncer de mama. Ni una muerte más por cáncer. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Mire lo importante de la parte médica, ¿no? O sea, que por favor no desechen la parte médica. Esa es la idea con este testimonio. Bien. Ok, sigamos ya más metidos en la parte nutricional. Entonces, estaba nutricio un paciente con cáncer. Se estima que el 50% de los pacientes oncológicos pierden peso de manera notoria al momento del diagnóstico. Una vez se hace el diagnóstico, ya está el 50% de las personas con bajo peso. ¿Ya? Y esto es traumático, ¿no? Porque uno quisiera encontrar que el 100% de la gente, una vez se le hace el diagnóstico, puede comenzar un manejo médico, un manejo nutricional, no estuviera baja de peso, porque ya la cosa ha empeorado. Baja de peso también significa un sistema inmunológico deteriorado. La caquexia, desnutrición o enflaquecimiento. La piel pegada al huesito. Esa es la caquexia o la desnutrición severa o el enflaquecimiento. Influye directamente sobre la mortalidad, lógicamente. Se caracteriza por pérdida progresiva de peso, pérdida de apetito, cansancio, anemia, náusea y disminución de las defensas. De todas estas características, la pérdida de peso es la más evidente y la de mayor alarma. La ausencia de apetito o anorexia médica, es el término médico, es un acompañante frecuente también de la caquexia, de la desnutrición, ¿sí? Del bajo peso. No es del todo responsable de la pérdida de peso, aunque sí influye en el deterioro corporal. Debido a esto, el apetito es un factor más importante a tener en cuenta cuando de nutrición oncológica se trata, ¿sí? Entonces, tenemos dos cosas que son importantes. La baja de peso, que es la más importante de todas, y la pérdida del apetito. ¿Por qué? Porque si yo puedo nutrir a mi paciente y le puedo ir mejorando el apetito, las cosas me van a cambiar. La respuesta puede ser totalmente diferente a la que todo el mundo espera, ¿ya? Yo utilizo en esos casos, como les decía, el Supermis más el Uniplus sobre los alimentos, como sobremesa los 3 alimentos principales, y utilizo también el aloe beta sabor piña, porque es el que me da elementos para mejorar el apetito, ¿no? Es necesario que la nutrición en el paciente oncológico sea óptima, proveyendo los nutrientes necesarios para disminuir la pérdida de peso de tejido muscular. ¿Cómo es la muerte de la mayoría de las personas, ¿no? No siempre es con dolor. Se va generando un enflaquecimiento, es como la empresaria que esta semana pasada no había dolor realmente. Sí, estaba tranquila allí, como la tenía sentadita, como medio dormida. Pero, ¿qué les explicaba yo? Mire, ya está bajando de peso y una vez el músculo, el corazón, ¿sí? Se va perdiendo el tejido muscular. El corazón es un músculo y una vez ese músculo esté tan enflaquecido, tan débil y no pueda funcionar, hay un paro. Es lo que llaman paro cardiorrespiratorio. Esta pérdida puede llegar a impactar el músculo cardíaco provocando una disfunción en este órgano, que es básicamente la muerte. Entonces, aquí tenemos los productos iniciales, ¿no? Aloe beta para mejorar el apetito, ¿sí? Yo inicialmente, mientras el cliente, el paciente, la persona con cáncer tenga buena posibilidad de comer, esté con buen apetito, yo le agrego el aloe beta, un bote diario, 1 o 2 botes diarios durante 10 días con una intención, ¿sí? Lo hago casi siempre porque el cáncer, como muchas otras enfermedades, como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, como
como la artritis reumatoidea, por ejemplo, como la esquizofrenia, bueno, como muchas enfermedades, son enfermedades por ensuciamiento celular. Se van depositando todos esos tóxicos. Perdón un segundo. Perdónme un segundo, ¿sí? Por favor. Un bote o 2 botes diarios de aloe vera con la intención de desintoxicar, de quitar, de eliminar, de limpiar toda esa suciedad que hay a nivel orgánico. Además de eso, lo acompaño con 3 sobres diarios de Fiber Plus Supreme. Enseguida del desayuno, media hora, desde almuerzo, de la comida, ¿sí? O de la cena. Y Wansemix en algunos países o Wanpermil en Colombia, 6 sobres diarios durante 10 días. Cuando yo utilizo de esos 10 a 20 botes de aloe vera en 10 días, una caja de Fiber Plus Supreme en 10 días y 2 cajas de Wanpermil o Wansemix en 10 días, estoy haciendo un proceso de desintoxicación impresionante. Sí, impresionante. Algo muy importante, y me excusan que yo me vaya a referir a este tema y que de pronto sea un poquito duro en este sentido. Una de las cosas que tenemos que hacer como empresarios saludables, como empresarios serios, como empresarios profesionales en la compañía, es utilizar los productos adecuadamente y no confundir a la gente. Me excusan, pero no se hace desintoxicación del organismo con Optimus ni con Actúa. El Optimus la gente lo conoce para el cerebro y el Actúa para el sistema cardiovascular. A veces me llaman cada rato los pacientes y las personas y clientes, doctor, es que yo estuve leyendo que la Actúa es para el sistema cardiovascular y es que me han mandado la Actúa que para hacerme una limpieza. No, lo que pasa es que su empresario lo está haciendo bien, no tiene ningún problema, el producto es natural, saludable, no va a pasar absolutamente nada, le va a dar diarrea, ¿sí? Pero yo quisiera, luego que termines esto, recomendarte algo. ¿Por qué? Porque es que la diarrea no es solamente, la diarrea limpia en algo el tejido externo, la mucosa del sistema digestivo, pero ni siquiera limpia la parte intramural del sistema digestivo, ni las células en el otro lado. Igual con el Optimus. Sí, doctor, ¿y el Optimus no es para el cerebro? Digo, ¿por qué? Porque es que me dijeron que en una botella de 1,5 litros agregara 10 Optimus y esto y esto y esto y lo otro. No, traten de ser muy profesionales, de no hacer cosas, pociones mágicas, por favor. Esta es la mejor compañía de nutrición del mundo, es única, no es perfecta, pero es lo mejor que el hombre ha hecho en nutrición en los últimos 50,000 millones de años o los últimos 15,000 millones de años, según algunos. ¿Sí? Entonces tenemos que darle profesionalismo a esto porque estamos trabajando con la salud de la gente. Esas cosas confunden. La forma que Omnilife dice que se desintoxica es utilizando agüita con jabón, que es el aloe vera, utilizando estropajo, que es la fibra, utilizando un depurador metabólico, un rastreador metabólico, que es el Wanpermil. Entonces, cuando usted utiliza aloe vera, Fiber Plus, Wanpermil durante 10 días, o 7 días o 5 días para algunos, según el tipo de enfermedad o el bolsillo, ¿no? También, usted va a eliminar sustancias químicas, tóxicas, fármacos, cosas que se han quedado allí, que se están depositando en algunos órganos afines a esa sustancia, ¿cierto? Ahí sí está haciendo un proceso de eliminación, de desintoxicación global. Recuerden, diarrea no es la totalidad de la desintoxicación. Es bueno, ¿cierto? Porque la gran mayoría de las enfermedades entran por ahí, pero no es suficiente. Usted utiliza este manejo de una persona con la artritis reumatoidea y antes de que termine los 10 días ya no siente dolores, ya está desinflamado. Igual sucede en la mayoría de las cosas. Bueno, entonces si podemos y la persona lo puede, lo hacemos así. Si no, arrancamos con el aloe vera para mejorar el apetito, un vaso, medio bote o un vaso en la mañana es suficiente. Supermix, su alimento común y corriente, desayuno, almuerzo, cena y sobremesea con el OmniPlus, con el Supermix, sea vainilla o sea chocolate, ¿ok? Eso sería lo básico. Si hay muy bajo peso, agreguen 2 sobres de Supermix y 2 de OmniPlus a cada dosificación. Sigamos. Entre los micronutrientes con mayor capacidad de protección encontramos en cáncer el betacaroteno, la vitamina C, la vitamina E, el selenio. Mire que ya el doctor Lavín estuvo hablando ahora de los antioxidantes y el selenio, ¿no? El betacaroteno, como para apoyarles en la parte nutricional, en la parte de la alimentación, lo encuentran en zanahoria, espinaca, brócoli, tomate, cebolla, cereza, sandía sobre todo.
La vitamina C, para que no se tengan que grabar las cosas a toda carrera, porque casi que se vuelve imposible, simplemente tomen fotos, ¿no? La vitamina C se encuentra en la fresa, la grosella, la papa y verduras con hojas verdes. La vitamina E muy frecuentemente en todos los cereales de grano como el arroz, avena, pan de trigo. El selenio en el salvado, en la cebolla, en el ajo, en los champiñones. Allí hay, ¿sí? Pero estos nutrientes los puede conseguir también usted en el guampermil y en el aloe beta, ¿ya? O sea, esto es para la parte de su alimentación. Usted va a hacer un esfuerzo y va a aprender. A lo mejor dice, bueno, lo que yo estoy haciendo a nivel nutricional, mejorando lo que come, no es tan importante como los productos de Omnilife, como decía el doctor Mario Alberto inicialmente, pero sí estoy haciendo, al menos estoy mejorando mis hábitos nutricionales y estoy apoyando un poco mi organismo, dándole elementos, herramientas poderosas, buenas y no herramientas de mala calidad. ¿Por qué? Pues es que aquí no hay concentración, aquí no hay toda esa disponibilidad que tenemos, no tenemos generalmente esos principios activos, o sea, estamos deficientes de cosas. Recuerden que uno de los errores más importantes que el hombre ha cometido a nivel nutricional fue a partir del conocimiento del fuego, el descubrimiento del fuego. Descubre el fuego, el hombre se hace 14.000 años, se hace sedentario y ganadero. Entonces comienza a cultivar la tierra, a cultivar ganado y comienza la contaminación, comienza a cocinar los alimentos y cada que usted cocina pierde entre el 85 y 100% de vitamina, entre el 85 y 100% de minerales y mínimo el 50% de proteínas, ¿sí? Con sus aminoácidos que son los que lo forman. Y si usted coloca esa comidita por la noche en el microondas porque no tiene tiempo para hacer, empeora la situación y esos aminoácidos, o sea, vitaminas y minerales se le dan definitivamente el 100% y los aminoácidos, las proteínas se le deterioran entre el 75 y el 80%. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Qué cosas incluir en la dieta diaria? ¿No? Pues cereales, legumbres, frutas, semillas, verduras, ¿sí? Que ayudan pues, a mejorar el metabolismo, ¿no? La soya es un excelente aliado para prevenir el cáncer de colon, por ejemplo. Detección temprana, sí, es lo más importante, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en mama es muy importante que el médico usted le diga al médico que le enseñe a hacer su examen de mama o van a encontrar tutoriales en YouTube o en Google también. Sigamos. A partir de los 40 años se llevan a cabo anualmente los siguientes estudios. Se los recomiendo en la parte médica. A partir de los 40, radiografía de tórax anual. Ustedes, aquí en Colombia, el sistema de salud nos permite cada año hacer los exámenes, nos hacen un chequeo médico y nos envían un paquete de exámenes para valorar el estado de salud, que incluye radiografía de tórax, mastografía, mamografía solo en mujeres, el antígeno prostático en los hombres, sangre oculta en materia fecal y colonoscopia. Y la colonoscopia inevitable a partir de los 55 años. Allí estamos previniendo muchas cosas porque el cáncer dentro del sistema digestivo, en el colon, por ejemplo, o dentro de la próstata, o en el ovario, o en el pulmón, no se ve. El cáncer de piel sí se ve, pero los otros no se ven. Entonces hay que revisar con radiografía el tórax, hay que revisar las mamas, la próstata con el antígeno prostático, la sangre oculta para mirar, o la colonoscopia o para revisar el intestino, el colon sobre todo, y el recto. Miremos este videito sobre el supermix. Bueno, Jorge Garcés Villegas, médico cirujano de la Universidad del Valle, hace 35 años y 20 años y cachito usando y recomendando productos de Omnilife. Quería compartirles un poco acerca del supermix. Permítanme un segundito, yo retiro todo esto. Quería compartirles un poco acerca del supermix, diferenciándolo del producto previo, Omnifit. Tenemos un producto ahora de mucha más alta tecnología, digamos más avanzada, de otra generación avanzada, con un sabor excelente, enriquecido con DHA. El DHA es ácidos grasos de cadena corta, básicamente omega 3. Ustedes saben que nos sirve a nivel cardiovascular y sirve para el desarrollo neurológico de los niños. Otra cosa interesante que yo veo en este producto es que no tiene leche, está a base de soya libre de transgénicos, o sea que la podemos utilizar como proteína de alto valor biológico. Otra cosa que me parece interesante son los prebióticos que tiene el producto, que no los tenía el Omnifit previamente. Nos va a ayudar a mejorar la flora bacteriana intestinal. Es un producto para utilizarlo entonces inclusive en personas con cáncer o con SIDA,
los va a nutrir excelentemente bien y vamos a lograr con ellos una mayor promedio de vida y que los demás productos funcionen muchísimo mejor. Tiene toda la composición que necesitamos a diario con vitaminas, minerales, proteínas y aminoácidos, más la fibra que contiene. De modo que definitivamente este es un nivel superior de complementos nutricionales totales llamado Supermix. Para los niños excelentes, desarrolla el sistema inmunológico porque contiene también beta-lactamasas y desarrolla el sistema neurológico por la DHA o los ácidos grasos de cadena corta que contiene. ¿Okay? Hola mis amigos, tip nutricional para el día de hoy, OmniPlus AKE. De la familia de la OmniPlus en Omnilife, el producto más importante, diría no más importante porque todos los complementos nutricionales, los suplementos de Omnilife son importantísimos, son verdaderos médicos en cada área que manejan, pero les hablo del OmniPlus porque por su contenido, 100% las vitaminas que necesita el organismo, 100% los minerales que necesita nuestro organismo. Es un producto único, un vitamínico globalizado, sinérgico, con una capacidad para modular, para restaurar el metabolismo, para poder funcionar con orden. Algo importante, tiene un antioxidante, tiene una tecnología que se llama micelización. La micelización permite la absorción casi al 100%, exactamente el 98.7% de las vitaminas liposolubles y lógicamente también de las vitaminas y minerales hidrosolubles van a ingresar rápidamente a nuestro organismo. En tan solo 2 a 6 minutos casi el 99%. Esto permite esta velocidad tan grande permite mejorías, o sea, sentirse muchísimo mejor muy rápidamente y mejorías mucho más rápidas en nuestro organismo. ¿Qué hacen las vitaminas? Las vitaminas y los minerales son micronutrientes. Los micronutrientes nos ayudan a metabolizar los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. O sea, lo que tú ves en el plato son macronutrientes y lo que no ves pero necesitas y que prácticamente no lo utilizamos por la cocción de los alimentos, porque comemos pocas frutas, pocas verduras, pocos verdes, pocas plantas, entonces lo tenemos en este producto. Utilízalo al menos una vez al día junto a tu almuerzo o a tu cena y vas a darle al organismo herramientas fabulosas para mantenerte saludable, para mantenerte sano, para que tu envejecimiento sea mucho más lento. Si hay enfermedad, puedes utilizarlo de 3 a 5 veces diarias. Si comenzamos a hablar de cada uno de los componentes, tendríamos que dedicarle 24 horas a este trabajo. De modo que los dejo con esta información. Utilícelo siempre como un producto básico. Antes que todo, utilicen OmniPlus. Desde pequeñitos, desde el vientre materno, hasta un momentico antes de morir. Todos los días coloquémoslo en la alacena de todas las casas porque lo necesitamos. Así vamos a tener una población mucho más saludable y mucho más longeva. Entonces, a eliminar células malignas de tu cuerpo, ¿no? Y para eso vamos a utilizar el uso. Mis amigos, ¿cómo están? Aprovechando este momento para compartir con ustedes un tip acerca de una enfermedad que es bien catastrófica como el cáncer. Tenemos conocimiento de los manejos usuales por parte de nosotros los médicos que tienen que ver con la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y los tratamientos mixtos entre estos tres tipos de tratamientos médicos. Queremos compartir algo bien interesante hoy a nivel nutricional. La ciencia en el área nutricional ha desarrollado elementos de muy alta calidad como este que estamos viendo acá, el uso, que permite generar cosas bien interesantes. Su contenido de soya, de maíz, de avena, de arroz, de niacinamida, de zinc, de vitaminas, antioxidantes, etcétera, etcétera, el mismo selenio, hacen que el producto refuerce de tal forma el sistema inmunológico que la apoptosis celular se lleve a cabo, que se generen células K, que se generen linfocitos B, linfocitos T, fagocitos, macrófagos, neutrófilos, etcétera, etcétera, que son elementos dentro del área defensiva del organismo de alto impacto. Y lo que estamos generando son dos cosas. Uno, mejorías, prevención, que sería lo más importante, y efectos muy poderosos en el manejo terapéutico, o sea, en los resultados en cuanto a la enfermedad. Uso es un producto que, en base a todos estos elementos que les comentaba ahora, que le permite al organismo reforzar inmensamente su sistema inmunológico en todas las áreas que les compartí ahora,
con resultados impactantes desde el punto de vista médico. Una cosa importante, no existen ningún tipo de contraindicación en el uso, refuerza inmensamente el sistema inmunológico, refuerza o evita mejor los efectos secundarios de las otras terapias que no se deben de suspender inicialmente. Y la otra cosa es que hace que la química y la radioterapia puedan surtir un efecto mucho más valioso en el sentido también terapéutico, en el sentido de curación de la enfermedad. Tenemos un producto que va a reforzar las defensas del organismo y que va a cambiar rotundamente la calidad de vida del paciente y su longevidad. Es básicamente lo que les puedo compartir rápidamente con respecto al producto. Jorge, ¿cuál sería la diferencia más importante entre este producto y cualquier otro nutriente del mercado? Bueno, no existe en el mercado ningún nutriente con este tipo de diseño que permita generar, por ejemplo, mensajeros genéticos que hagan efectiva la apoptosis celular, que es la muerte celular programada. Ustedes saben que todas las células están programadas para vivir determinado tiempo, una semana, 120 días, 200 días, etcétera, etcétera, pero por la mala nutrición y el exceso de toxicidad que hay en el medio ambiente, no se pueden formar estos mensajeros genéticos, igual que las otras células, las células helical, el interferón, los fagocitos, etcétera, etcétera. Y el producto sí lo hace, sí lo refuerza, sí ayuda a generar este tipo de elementos, este tipo de sustancias de tipo defensivo que nos van a permitir, como les decía ahora, cambiar rotundamente la historia del paciente enfermo. No solamente en la prevención, sino también en el proceso curativo, en el proceso terapéutico. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahí están algunos de los componentes de los productos. Mire, esto simplemente lo leemos rápidamente para que ustedes vean cómo impacta realmente en los nutrientes en el sistema defensivo. La niacinamida, por ejemplo, interviene directamente en la utilización de cada uno de los nutrientes principales, o sea, los macronutrientes en el organismo. Ayuda a incrementar el nivel de coenzimas o sustancias reparadoras del tejido celular, como en casos de leucemia y otros cánceres. Entonces, es importante la niacinamida que tiene, por ejemplo, el uso. La vitamina A es un excelente antioxidante natural que reacciona con los radicales libres solubles en las grasas de las membranas celulares. El selenio, excelente antioxidante, contribuye en la prevención y recuperación del cáncer, estimula la actividad del sistema inmunológico, su deficiencia causa deficiencia de células defensivas. La fibra de avena y fibra salvado de arroz, que es un componente esencial del uso, son las principales fuentes de fibras solubles naturales, ricas en betaglucanos, los cuales actúan como reductores de los niveles de colesterol y actúan como potente antioxidante. Claro, incrementa el sistema inmunológico. El salvado de arroz procesado es un efectivo modificador de la respuesta biológica e incrementa la actividad de las células killer, o naturalmente afecina, de los linfocitos T, pues, de los linfocitos B, de los macrófagos, que tienen la capacidad de destruir una amplia variedad de elementos tumorales y de células infectadas por ciertos virus. Se ha encontrado que potencia la actividad de agentes quimioterapéuticos convencionales. Entonces, mire que hay un poder importante, porque a veces dice uno, ¿y cómo es que funciona? ¿Por qué? Aquí hay algo más sobre la apoptosis celular que ya hemos hablado. Esta parte también ya la contamos. Es común que los pacientes padezcan estreñimiento, ¿no? En cáncer. Para este tipo de enfermedad, menos de 3 evacuaciones a la semana es estreñimiento, aunque si usted no hace 3 deposiciones o 4 diarias también es estreñimiento, pero para un paciente con cáncer, mínimo de 3 veces a la semana es estreñimiento. Causas: poco agua, entonces tenemos que brindarle agua blue. Falta de actividad física, no los podemos dejar quietos. La quimioterapia también produce estreñimiento. Los medicamentos que se usan para los efectos secundarios de la quimioterapia también. Entonces hay que prevenir esa parte, así como prevenir la baja de peso y mejorar el apetito. Y eso lo hacemos con la fibra, ¿no? Que el Fiber Plus Supreme es un producto impresionante a nivel digestivo, no existe ninguno, ¿no? Ni parecido. Pues usted lee la fórmula del Fiber Plus y usted dice, ¿y esto qué es? O sea, ¿de dónde salió? Yo conozco 2 productos con 2, 3, 4 fibras, como decía el doctor Belandia tiempos atrás, no sé si todavía lo dice, fibra para caballos, ¿no? Pero aquí en Fiber Plus Supreme sí tenemos fibra para seres humanos. Además de que mejora el sistema inmunológico, la flora bacteriana intestinal, y que pues, hace que toda la parte nutricional, el intercambio nutricional y iónico en el organismo, en el sistema digestivo, se dé perfecto. Bueno, por ejemplo, aquí dice, mire, las vitaminas juegan un papel importante en el mantenimiento de la función inmune. El metabolito activo de las vitaminas es un poderoso activador genético y puede contribuir al control transcrito de la interleucina 2 y el
interferón. Estas son dos citoquinas esenciales para la respuesta celular inmunológica o parásitos. Lo que importa aquí es que los nutrientes sí tienen factor, sí suelen incrementar el sistema inmunológico. Es lo que se hace, no a nivel farmacológico o farmacéutico. Aquí sigue hablando de las vitaminas, aquí seguimos hablando de la vitamina A, la vitamina C, que ya el doctor Beto habló. Bueno, esto, para terminar, esta es una carta que yo tengo, que yo le doy a mis clientes y con la que hago inclusive publicidad y le doy a la gente que tiene cáncer, que es una carta de una recomendación. Por un lado de la hoja, digamos, es una hoja común y corriente. De pronto por aquí tenía una, pero no sé qué la hice. Ah, sí, aquí debo tener para mostrarles, ¿no? Aquí está. Mire, por ejemplo, esta hojita por delante dice esta información es vital para su salud. Cáncer, rebelión celular. Y aquí lideramos una nueva terapia contra el cáncer, están mis datos y aquí hay información acerca del tema de cáncer. Pero por detrás les coloco el protocolo básico que manejo para cáncer. ¿Sí? Es el que les voy a mostrar ahorita. Entonces, el protocolo es esto, miren, con eso terminamos. Primero, dice, unas recomendaciones. Alimentación balanceada. Disminuya consumo de carbohidratos o harinas a uno solo por comida. Uno solo por comida. Es más, esto es bien importante. Mire, hay una gran cantidad de personas que están subidas de peso y que les cuesta trabajo bajar de peso, que se pegan, ¿sí? Como dice la gente por aquí, se pegan, ¿no? Inclusive a veces suben. Allí generalmente hay una resistencia a la insulina, a la noradrenalina y a la leptina. Entonces, en esos casos, cuando usted utiliza un solo carbohidrato por comida, esas resistencias se van al suelo y la persona comienza a bajar de peso rápidamente. Entonces, alimentación balanceada con un solo carbohidrato por comida, no refrite, no use el aceite 2 veces, incluya verduras, ensaladas, frutas en buena cantidad, varíe el color de los vegetales, use 2 cucharadas diarias de aceite de oliva, póngala donde quiera, evite la leche y los derivados, varíe a diario el consumo de carne, si es que la utiliza, o si no, utilice un suplemento de proteínas como el Supermix, ¿no? Y tome una botella de agua Blue de 600 mililitros al levantarse. Esta es una recomendación número 1, alimentación balanceada. Recomendación número 2, actividad física diaria. Agende periodos de descanso y recreación, duerma 8 horas. Luego, cuidado cuando se interesan, me llaman y se interesan, entonces yo ya les explico un poco más. 8 horas diarias de tranquilidad. Manejo adecuado del estrés. Tome decisiones en todas las situaciones. Así bajarán los niveles de estrés. Apóyese con un suplemento como Estar Bien y Fluye, y ayudará a normalizar la producción de serotoninas y mantenerse emocionalmente tranquilo y contento. Cuarto, control médico. Asista con disciplina a los controles médicos y realice sus pruebas diagnósticas de control. La quimioterapia y la radioterapia no alteran los resultados en el manejo nutricional. No suspenda medicamentos sin orden médica. Y quinto, complementación nutricional. Es el aspecto más importante. Nutra inteligentemente a su organismo y él responderá con salud. Y aquí le digo el uso. Entonces, el uso, qué alimento, el uso diario, la composición y qué puede esperar, ¿no? El impacto. Veamos, por ejemplo, esta, mire, el uso. Se puede utilizar dosis que varían entre 3 y 9 sobres al día, por poner un ejemplo, según la gravedad de la enfermedad. Disuelva entre 2 y 3 sobres por cada 200 mililitros de agua y se puede tomar 6 sobres al día, 9 sobres al día, 4, 5, 6, lo que quiera. Bueno, luego tenemos aquí composición. A ver aquí. Listo. Rico en salvado de arroz y selenio. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, favoreciendo el aumento de células como las células killer, que combaten células malignas y evita su formación. Neutraliza los efectos secundarios de las terapias oncológicas. Y luego acá, impacto. En casos leves y moderados, el impacto es rápido y poderoso. En casos severos, depende del compromiso, del estado nutricional previo y la cantidad de complemento que se utilice. Siempre obtendrás grandes beneficios y en muchos casos críticos grandes resultados. Y así me voy luego con el Dual Mix, que es el producto que yo considero muy importante, de los más importantes en cáncer, o el One Mix mejor porque tiene el One per Mil. Y ahí también le hablo lo mismo, ¿no? Mezcle 3 o más sobres en agua helada, mínimo, de ahí para adelante, ¿no? Luego, ¿qué hace en el organismo? La composición, rico en vitamina C, impacto. Aumenta la capacidad del organismo para restaurar tejidos, formar colágeno, proteger las células de los ataques de los radicales libres, bueno, etcétera, etcétera. Y así les explico también el OmniPlus, ¿no? ¿Qué puede esperar del OmniPlus en 3 meses, en 6 meses, en un año?
Aquí les comparto que permítame, yo quito esto aquí. Los anteriores son nutrientes básicos en la terapia oncológica nutricional. Si deseas apoyarte con otros complementos, te recomiendo, pues en Colombia, como el One Per Meal viene solo, entonces el One Per Meal, el Aloe Beta Supreme y el Power Maker. Si quien padece la enfermedad presenta bajo peso, recomiendo incrementar el Super Mix Supreme a 3 veces al día como sobremesa de los 3 alimentos principales. Y no olvides actividad física o terapia física, descanso y recreación. ¿Ya? Bueno, aquí hay algo de bibliografía. Esto es básicamente lo que quería compartirles hoy. Me parece interesante, muy importante que ustedes tengan en cuenta los principios básicos que les compartí, en el sentido de no olvidar la parte, el peso y el apetito de las personas con cáncer, porque es lo que más empeora la situación. La otra es prevención. Sí, cuando estamos utilizando todos los días el OmniPlus, el uso, el Walsemix, el One Per Meal o el Wancemix, la fibra, etcétera, estamos previniendo muchas cosas. Cuando vamos al médico a hacer los chequeos médicos, de igual forma. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La calidad que le demos a la gente. Mire, ahora ustedes ya están, digamos, en capacidad de decirle a la gente, mire, estos son los productos que usted va a utilizar para el cáncer, pero por favor, vamos a trabajar en su alimentación diaria, vamos a trabajar en su complementación, vamos a trabajar también en la actividad de descanso, la actividad deportiva, el ejercicio físico, la parte psicológica, el manejo del estrés, todo eso, porque es una visión globalizada del organismo y no una visualización económica de distribuir productos, ¿no? Como que, pues, les agradezco mucho que me hayan permitido compartir con ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias, Alberto. Gracias, Nachito. A ti, Jorge. Realmente Bueno, una exposición maravillosa, muy aterrizada en la parte que tenemos que aprender acerca del cáncer, de la nutrición, de cuidarnos mucho. Así que pues todos a poner en práctica para tener una buena salud siempre. Te agradecemos mucho y bueno, ahora viene un tema súper espectacular.